Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. Welcome to my channel, friends. Esta es mi nueva introducción. Bueno, ahora sí vamos a darle. El tema de ahorita es pie diabético, complicaciones crónicas de la diabetes. Bueno, el pie diabético es la consecuencia de la combinación de microangiopatía más macroangiopatía, o en otras palabras, neuropatía más vasculopatía nos dan el pie diabético. Es el desarrollo de úlceras de diverso grado en el pie, inducidas por traumas que pasan desapercibidos gracias a la neuropatía y que pues tardan mucho en sanar gracias a la vasculopatía y es la causa más frecuente de amputación no traumática. O sea, ¿what? A la gente le cortan pies. A la gente le cortan los pies. Esto está bien loco. Bueno, fisiopatología. Entonces, número uno, vamos a tener la vasculopatía. Vamos a tener que hay enfermedad vascular periférica, pues precisamente por la toxicidad de la hiperglucemia, principalmente en las arterias tibioperoneas y pedias. Por eso se dan en los pies. Después, el segundo factor es la neuropatía, que bueno, en primer lugar nos dará factores biomecánicos, como por ejemplo la acropatía de Charcot, que es un pie en forma de mecedora o pie de mecedora, acropatía de Charcot. Y pues como que ya no funcionan bien los nervios motores y por lo tanto no se va a distribuir bien el peso y la mayoría va a caer sobre los metatarsianos. Por eso se le llama este mal perforante tarsal. Es decir que, bueno, cambian los puntos de presión sobre la marcha. O sea, el paciente como está afectado sus nervios motores ya no camina bien y empieza a pisar chueco. También está asociado a daño de las vasa nervorum, por eso es neuropatía, del sistema nervioso somático y también va a estar incluido aquí que daña el sistema inmune y la hiperglucemia también puede servir como medio de cultivo cuando tiene una infección asociada. Bueno, esto fue como que extra, un dato que me encontré por ahí, pero la neuropatía también nos va a condicionar a un déficit sensitivo, es decir, va a pisar mal, se le va a hacer una pequeña ulcerita y como no siente, pues ahí la va a dejar que progrese, que se infecte y por eso es que termina siendo osteomielitis y que termina haciendo que le corten los pies a la gente. Ahora, los factores de riesgo para pie diabético es primero algo que conocemos como pie de riesgo, que es que tenga callos, que tenga las cabezas metatarsianas prominentes, dedos en garra, hiperkeratosis o incluso que tenga malformaciones óseas. Eso ya me lo escribí aquí. También que tenga traumatismos en el pie. Como ya lo dijimos, que pise mal, se le haga una ulcerita, o que le quede mal el zapato y le venga cortando el zapato, o que tenga una uña enterrada, o que se pegue en el pie y se haga ahí una lesión. También que tenga diabetes mellitus de larga evolución, mayor a 10 años. Que tenga historia de úlceras o amputación de la otra pie. Que tenga afectación ya a nivel de la retina o del riñón. Ujú. Que tenga retinopatía o que tenga nefropatía diabética. Que sea de edad avanzada. Que tenga aislamiento y bajo nivel socioeconómico, porque, pues sí, generalmente en adultos mayores que están solitos no tienden a revisarse los pies y como no sienten lo que tienen y no se revisan los pies, por eso no se dan cuenta pues ahora sí que de la úlcera que tienen ahí. Y el bajo nivel socioeconómico porque pues no tienen buena higiene y también, por ejemplo, cosas como no secarse los dedos después de bañarse puede hacer que se genere ahí humedad y que promueva que haya una infección. Otros son el consumo de alcohol, de tabaco o la obesidad. Bueno, tendremos dos clasificaciones para el pie diabético. Una es la quirúrgica y una es la clínica. La quirúrgica y la más importante, yo creo que esta es la que nos tenemos que aprender, es la de Wagner, porque es la que generalmente se utiliza, que va del 0 al 5. El 0 es pie de riesgo, que dijimos que el pie de riesgo es aquel que tiene callos, cabezas metatarsianas prominentes, dedos en garra o hiperkeratosis. Luego, el 1
es una úlcera superficial. Aquí en rosita les puse como que lo más, la palabra clave. Entonces, úlcera superficial, que quiere decir que destruye el espesor total de la piel. La 2 es una úlcera profunda, que quiere decir que ya penetró el tejido graso subcutáneo y los ligamentos, pero no está infectada, a diferencia de la 3 que veremos. No infectada. Después tenemos el grado 3, que es una úlcera profunda más un absceso, es decir, osteomielitis. Ya tiene osteomielitis. Va a tener secreción, mal olor, porque está infectada. Entonces, superficial, profunda no infectada, profunda infectada. Luego, la 4 es una gangrena limitada, o sea que hay necrosis de una sola parte. Y la 5 es que es una gangrena extensa, es decir, necrosis de todo el pie. Entonces, úlcera, pie de riesgo, úlcera superficial, úlcera profunda no infectada, úlcera profunda infectada, gangrena limitada y gangrena extensa. Esa es la más importante y esta es la que te tienes que aprender. Porque después tenemos la escala de Texas, que es una escala clínica, que tiene grados que van del 1 al 4 y va a medir estos criterios. El área, sea presencia de bacterias, cómo está la circulación y si es dual, que significa que tiene isquemia más infección, que es la forma más común, que ya presenta la infección. Pero pues esta realmente no es tan importante, ni siquiera la toman en cuenta en otros videos. Después tenemos la infección. Que es un factor asociado que, como les decía, la mayoría se van a presentar con infección. Esta mayormente se da en las uñas y en los espacios interdigitales, por un acúmulo de humedad y residuos. Este acúmulo va a generar inflamación, edema y eritema. Bueno, más bien, las infecciones las vamos a ver como inflamación, edema, eritema, pus, mal olor. Pueden tener crepitaciones, como por ejemplo cuando son causadas por bacterias que son productoras de aire. Entonces se escuchan las burbujitas de aire, esa es la crepitación. Un ejemplo son las pseudomonas. Y dos tercios de los pacientes no van a tener dolor ni leucocitosis a pesar de la infección. No van a tener dolor precisamente por la neuropatía y no tienen que presentar leucocitosis porque hay una disminución de la función del sistema inmune secundario también a la diabetes. Ahora, en tratamiento y diagnóstico, en diagnóstico primero hay que hacer una evaluación integral. Hay que checar cómo está el estado de su diabetes, cómo la tiene controlada y también preguntar acerca de los antecedentes de la herida, si sabe desde hace cuánto tiene esa herida, este, si le aprietan los zapatos, si, bueno, ver cómo es que está llevando a cabo la marcha, etcétera. Después hay que hacer una exploración, donde vamos a ver la localización de la herida, su tamaño. Tenemos que ver si está infectada, con lo que dijimos aquí, si tiene inflamación, edema, eritema, pus, mal olor o crepitaciones. Y también si tiene alguna deformidad en el pie. Y en tercero tenemos que evaluar la neuro y la microangiopatía. La neuropatía, tú lo sabes muy bien, se evalúa mediante el monofilamento y otras cosas, etcétera. Y la microangiopatía a través del índice tobillo-brazo, que es preferible hacer por Doppler, pero cuando no tenemos Doppler lo que podemos hacer es palpación de los pulsos periféricos, los pulsos que vimos ahí con el de endocrino, el pedial, el tarsal, y esos. Luego tenemos ya en el tratamiento que controlar uno, medidas higiénico-dietéticas, o sea que lleve una buena dieta y controlar su glucemia. Luego, la otra es antibiótico. Lo que se suele preferir es un beta-lactámico más una quinolona, porque la quinolona tiene acción contra la pseudomonas, que es una bacteria frecuente que se presente. Entonces, un beta-lactámico, amoxicilina, que obviamente se da con su ácido clavulánico o clavulanato, más una quinolona como el ciprofloxacino. Este se da como esquema inicial, pero si vemos, por ejemplo, que no responde, le podríamos hacer un cultivo con antibiograma y ver cuál antibiótico es el que le podemos dar. Después, el desbridamiento más apósito. O sea, quitar el tejido necrótico y ponerle una cubierta para que se proteja, siempre permitiendo que granule para que pueda cicatrizar. Otras medidas pueden ser la electroterapia o el oxígeno tópico, y estas dos medidas se consideran ya rehabilitación. Pero pues obviamente el factor más importante es prevenirlo.
a través de un buen control glucémico, un buen cuidado de los pies, que se sequen bien después de bañarse, que tengan una buena higiene, que se revisen los pies constantemente, que no usen zapatos apretados, etcétera. Que se corten las uñas bien y ya, eso es todo. Gracias.